Episodio 5. Borges después de Borges, la disputa de su figura en la Argentina democrática. Cuando Jorge Luis Borges murió en junio de 1986 en Ginebra, Argentina atravesaba su primera gran transición democrática tras la dictadura más sangrienta de su historia. La noticia de su muerte tuvo una repercusión inmediata y masiva, pero también inauguró un largo debate. ¿Qué lugar ocuparía Borges en la cultura argentina postdictatorial? ¿Sería leído como un escritor universal, desvinculado de la coyuntura política, o como un intelectual con posturas incómodas que había apoyado el golpe de 1976? En este episodio abordaremos cómo fue leído Borges en la Argentina de los 80 y 90, las polémicas en torno a su relación con la política y el modo en que su figura se convirtió en una disputa simbólica dentro de la democracia recuperada. La muerte de Borges y el clima democrático, 1986. Él falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, lejos de Buenos Aires. El gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que había iniciado los juicios a las juntas militares, reconoció su figura, pero con cierta distancia. Alfonsín lo despidió como uno de los escritores más grandes de la lengua española, pero no hubo un funeral de Estado, lo que generó discusiones sobre si se lo estaba castigando por sus posiciones políticas. El diario Clarín titulaba «Murió Borges, el argentino universal», mientras que Página 12, fundado en 1987 con un perfil progresista, comenzó a cuestionar la memoria pública de Borges, señalando su adhesión a las dictaduras y el desprecio por la democracia. Beatriz Sarlo, crítica cultural, dijo: Borges murió en el peor momento para reconciliarse con la política argentina. La democracia lo necesitaba, pero él no había sabido necesitarla. Borges en los 80, símbolo ambivalente. En los años inmediatos a su muerte, Borges era una figura incómoda. Para los sectores democráticos y progresistas representaba al escritor genial, pero políticamente reaccionario. Para la derecha cultural, en cambio, Borges era una especie de escritor mártir, incomprendido por la democracia alfonsinista. La Universidad Argentina reabierta tras la dictadura comenzó a enseñar a Borges como parte del canon literario nacional, pero los debates en torno a su política eran inevitables. ¿Cómo enseñar a Borges después del terrorismo de Estado? En 1988, el crítico Nicolás Rosa publicó Borges, Peronismo y después, donde afirmaba: Borges no es inocente, sus ficciones no pueden desprenderse del lugar político desde donde fueron escritas. Esto abrió la puerta a lecturas políticas de cuentos como El simulacro o La fiesta del monstruo, este último escrito junto a Bioy Casares. Los 90, Borges entre el mercado y la polémica. Durante los años de Carlos Menem, Borges se convirtió en un producto cultural global. Sus obras completas se reeditaron en MC y se vendieron masivamente. Menem, a diferencia de Alfonsín, lo reivindicó públicamente organizando homenajes oficiales, pero al mismo tiempo crecieron las polémicas. Intelectuales de izquierda lo criticaban como un símbolo de elitismo cultural y del desprecio por lo popular. Sectores liberales lo canonizaban como un pensador de la libertad individual frente al populismo. En los 90 también se consolidó la industria Borges. Conferencias internacionales, traducciones, el Centro Borges en Buenos Aires, la figura de María Kodama, su viuda y heredera, que controlaba férreamente los derechos de autor. Su figura generaba rechazo en parte de la sociedad, reforzando la idea de Borges como un autor secuestrado por intereses privados. Bloque 4. Borges como disputa cultural en democracia. A medida que la democracia se afianzaba, Borges empezó a leerse como un campo de batalla simbólico. En la literatura, escritores como Ricardo Piglia lo reinterpretaban como un autor político, mostrando cómo en su obra se podía leer claves sobre la violencia argentina. Piglia afirmaba en Crítica y Ficción en 1986, Borges funda la literatura argentina moderna, pero también anticipa la pesadilla de un país gobernado por la violencia. En los medios, Borges aparecía cada tanto en polémicas. ¿Por qué nunca ganó el Nobel? ¿Era justo recordarlo como antiperonista? ¿O había que separar la obra de la política? En la sociedad, mientras en los 80 había cierta distancia con su figura, en los 90 fue reapropiado como marca nacional de exportación, usado en campañas turísticas y en discursos oficiales. Hacia el siglo XXI, Borges en disputa permanente. A finales de los 90, Borges ya estaba instalado como el mayor escritor argentino del siglo XX. Sin embargo, las lecturas de su figura seguían divididas. Para algunos, un genio literario universal que trascendía la política.
Para otros, un intelectual reaccionario incapaz de comprender el drama democrático argentino. Para una tercera línea, un autor cuya obra debe leerse en clave política porque su literatura refleja tensiones históricas del país. En 1999 el diario Página 12 titulaba en un suplemento especial Borges, entre la memoria y el olvido, mostrando cómo, incluso más de 10 años después de su muerte, su figura seguía provocando disputas. Conclusión. La Argentina democrática nunca pudo cerrar del todo la figura de Borges. En los 80 fue incómodo, en los 90 fue mercantilizado y hasta hoy sigue siendo leído con tensión. Sus obras se estudian en las escuelas y universidades, pero su figura política sigue siendo motivo de debate. Borges, el hombre que decía descreer de la política, se convirtió paradójicamente en uno de los autores más politizados en la Argentina post-dictadura. Su nombre es todavía un campo de batalla cultural.